Viajar siempre ha sido una forma de encontrarse con la vida, pero hay un tipo de turismo que también nos lleva a encontrarnos con más allá de la vida, la muerte. En México, el Día de Muertos nos recuerda que la muerte no es el final, sino un puente. Es el único día del año donde el turismo, la memoria y los sagrados se cruzan en esa misma calle, entre ofrendas, papel picado también, calaveras que sonríen. Y hoy en Conexión Turismo vamos a hablar de un tema tan fascinante como un poco polémico también, que es el tanatoturismo o turismo de la muerte, o también lo conocemos como turismo oscuro. Porque hay personas que viajan a cementerios, museos de desastres o rituales funerarios. ¿Es morbo o es memoria, tradición o tendencia? Y sobre todo porque México ha logrado convertir la muerte en una celebración de la vida. Para eso hemos invitado aquí a Liz, mi querida Liz, ¿cómo estás? Ella Hola, es una hola. experta justo en este tema. ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación, Pau, Tony y a todo el equipo de Incubatur. Yo estoy muy honrada y muy feliz de estar aquí con ustedes el día de hoy para platicar un poquito de este tema que, pues, de verdad creo que es fascinante. Oye, Liz, cuéntanos un poco de cómo llegaste a este tema. Liz es, bueno, Liz ha sido parte del Incubatín también, en muchas ocasiones ha estado ahí detrás de cámaras, front stage también, pero justo ha hecho una transformación también de su carrera y ha llegado a este tema tan interesante, y es una experta también en esta transición un poco y tratamiento con respecto al duelo. Entonces, Liz, cuéntanos un poco más de ti para introducirlos aquí también a los oyentes. Pues muchas gracias. Sí, bueno, pues sí, efectivamente yo soy parte de la tribu Incubatur ya desde hace bastantes años, pero para algunos que tal vez me conocen de su audiencia y me han visto, yo era mercadóloga. Fui mercadóloga por más de 20 años. Era una apasionada del marketing, apasionada totalmente del marketing y sobre todo el digital, redes sociales, todo eso. Doy cursos de marketing a la fecha. Sin embargo, desde hace mucho tiempo, justo desde la muerte de mi mami, tuve esa inquietud de estudiar tanatología. Y como decimos en México, que yo era muy godín, trabajaba en oficina todo el tiempo, no me había dado la oportunidad de estudiar tanatología hasta que la vida te va poniendo retos, circunstancias, terremotos en México, muchas cosas, y evidentemente también llegó una pandemia que aquí nos alcanzó evidentemente a nivel mundial, y ahí tuve la oportunidad, por fin, de poder estudiar tanatología. Entonces ya llevo 4 diplomados de tanatología, porque como Pau, yo soy bastante geek y apasionada de aprender Ñoña. y aprender, ñoña, gracias. Chupamedias, como le dicen en Argentina, de estudiar, 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 y pues ya llevo 4 diplomados de tanatología, y eso me llevó también a estudiar 2 certificaciones de ceremonias y rituales, entonces también hago ceremonias simbólicas, porque luego espirituales, la palabra espiritual es complicadísima porque se confunde con religión, porque se confunde con medium, no, o sea, espiritual es de espiritual, de nuestra fe, de lo que integramos nosotros, ¿vale? Entonces hago ceremonias porque quería, bueno, y hago ceremonias de trascendencia. ¿Para qué? Para justamente honrar a los seres queridos que ya no están. Y la pandemia fue el momento justo porque no había velorios, porque no había funerales, porque era muy difícil despedirte de tu ser querido. Y entonces yo quería buscar esa manera de cómo darles paz. Y pues bueno, eso es una de las tantas cosas que hoy hago. Entonces justamente en mí vino esa transformación de soltar marketing después de tantos años. Trabajaba en una agencia, hoy ya no trabajo en la agencia porque ya me dedico full al tema de tanatología y de las ceremonias. Y nada más unos piquitos de repente, pues de marketing, porque pues lo que traes en la sangre ahí se queda, ¿no? Pero ya es más justo a este sentido de vida, pues de cómo justamente ver a la muerte no como un castigo, no como algo malo, no como morbo, porque a mí, sino como parte de la vida. A ver, todos nos vamos a morir.
todos nos vamos a morir en este mundo, todos los seres vivos. Entonces, pues justamente, ¿cómo buscas esa trascendencia y esa honra? ¿Qué legado vas a dejar? Pues justamente a tus seres queridos y a la humanidad. Va más en ese sentido. Uy, gracias, Liz. Ya habíamos tenido un poco esa conversación el año pasado, me acuerdo cuando también nos hiciste una ceremonia a mi esposo y a mí para celebrar también ahí el amor, la El vida. amor, Pero el justo, justo tú estás entre esos dos mundos. Y preciso para ir ya y cruzar ese portal, me gustaría que nos contaras un poco de qué es esto del tanatoturismo y qué no es, y por qué atrae tanto la muerte. Bueno, la muerte creo que siempre le tenemos un montón de miedo todos, pero también nos causa mucha curiosidad. El tanatoturismo en sí se basa y se refiere a esas experiencias de viaje que están vinculadas a lugares, a ritos, a rituales, a prácticas narrativas que van relacionadas con el tema de la muerte. Ojo, para mí, y creo que así es, no se trata en realidad de un morbo, o sea, ni tan de morbo ni tan de turismo oscuro, aunque existe, o sea, eso sí existe, como tú decías, pues hay gente que le gusta ir a los cementerios, por ejemplo, en México, que es tan tradicional, también a la gente le causa como muchísima curiosidad todo este tema de las Catrinas, de por qué vamos a los cementerios el 1 y el 2 de noviembre, pero pues bueno, más bien creo que es un turismo de memoria, o sea, para mí el tanatoturismo es un turismo de memoria, de reflexión, de vínculo con la historia y también con la realidad del día a día. Yo creo que el tanatoturismo no busca tanto mirar a la muerte como tragedia, sino como una dimensión de la vida y de lo que, te digo, al final la muerte es parte de la vida. Sí, sí, y bueno, en últimas también este turismo relacionado con la muerte no es sobre el final, sino, como dices, sobre esa memoria que nos mantiene vivos. Y, y es un viaje que creo que nos lleva un poco más lejos de lo normal, porque es que sí, te conecta con la vida, pero trasciende. Eh, Quisiera que habláramos ahorita un poco de esos distintos ejemplos en el mundo o también formas en las que se ve el tanatoturismo. Me acuerdo hace unos años estuvo muy popular, no sé si has visto esa serie en Netflix que se llama Dark Tourism o Turismo Oscuro, que le Ujú. hacía un documentalista por varias partes del mundo. eh, Muy recomendada, por cierto, ojalá la puedan ver. Y él justo hablaba de distintas formas en las que se ve el turismo oscuro, que no es solo relacionado con el tanatoturismo, sino también de otras maneras. Eh, pero me gustaría que me contaras un poco más de esas, más allá de la que conocemos de Día de Muertos, que ahorita vamos a tocarlo y a hablar más. Sí, porque Día de Muertos es una joya mexicana y creo que es importante que todos los que escuchan este podcast pues también entiendan muy bien el significado del Día de Muertos. Pero hay otros países que también celebran la muerte de una manera diferente, o sea que su relación con la muerte, digamos, es un poco más suave, ¿vale? O sea, no tanto visto como tragedia. Por ejemplo, en Japón, que se practica un montón el budismo, es justamente pues ese respeto y esa continuidad espiritual. En el budismo creen en las reencarnaciones y en otras vidas. Entonces, hay cementerios zen donde hay justo estas visitas reflexivas, espacios para meditar, para caminar, para sentir la presencia de la vida y de la muerte en una misma línea, en una conexión total. Entonces, en Japón hay templos sagrados también para descanso espiritual. Hay mucho tema zen walking, caminata zen, para tener esos momentos de reflexión con tus seres queridos. Ese recordar, ese legado, esa trascendencia, el que Qué bonito. aprendí de esa persona. Eh, entonces, para Japón no es tanto que la muerte termina, sino que la muerte transforma. Y a mí, por ejemplo, ese es uno de los que más me gusta porque sí soy una convencida de eso. O sea, yo creo que la muerte transforma, porque no nada más transforma lo físico a lo espiritual de la persona que ya no está, sino que a nosotros también nos transforma como personas.
las personas que han perdido un ser querido muy cercano, mamá, papá, hermano, hijos, mascotas, incluso, porque hay muertes de mascotas que duelen un montón, porque son parte de nuestra familia, entenderán perfectamente que, que la muerte te transforma, que cuando esa persona ya no está físicamente, eh, pues al principio evidentemente hay mucho dolor, pero ¿por qué? Por lo que decías, porque es amor. Te duele porque lo vas a extrañar y demás, pero es como haces todo ese espacio reflexivo y en Japón practican un montón de esto. ¿Cómo conectas con tu ser querido a través de la introspección? Y eso me parece súper mágico. En Irlanda, por ejemplo, hay más tema como de velorios comunitarios, la muerte es más como de casa y se entiende también como un tránsito eh, natural. Y ahí es como también muy en casas aquí en México y generalmente en provincia, o sea, fuera de Ciudad de México, y eso también se practica mucho en hacer los velorios dentro de casa y hacer rezos y cantar y demás. Pero en Irlanda es justo también vivir esa muerte en compañía, que sea también no nada más el día del velorio, sino varios días que sea en compañía. ¿Para qué? Para que no se vive en soledad. Entonces hay un tema que se llama Irish Wake, como el despertar irlandés, donde se habla, se ríe, se canta, se cuentan anécdotas, o sea, tratan de dejar el lado trágico de un lado y ponerle ese toque festivo que tienen los irlandeses, de tomar cerveza, de bailar, de cantar, de recordar, de reír, de contar historias de la persona que ya no esté, y es algo como muy, muy, muy narrativo, es algo como también muy, muy lindo. La India, por ejemplo, es otro país que también tiene un vínculo con la muerte muy, muy particular. En los indios aprenden a morir, o sea, es algo que ellos tienen como muy consciente todo el tiempo y es como también ese ciclo de reencarnación, liberar ese ciclo. Em, Ahí no hay vergüenzas, no se oculta el cuerpo, no lo ponen en cajas como lo hacemos nosotros, sino al contrario, el cuerpo se muestra como parte de la vida y también como un shock de decir, ok, físicamente ya no está aquí, pero su alma trasciende y reencarna. Y entonces también ellos en el río Ganges hacen experiencias meditativas, honrar al cuerpo y demás, y luego justamente pues lo queman ahí en el río. Son rituales fuertes, pero también muy, muy, muy interesantes. Entonces, pues, por ejemplo, esos son algunos de los que vienen ahorita a la mente, independientemente del de México, que vamos a profundizar un poquito más. Y pues, ¿cómo ves, Pau? ¿Qué piensas de todo esto? Sí, yo me muero por ir a la India, primero tengo que decirlo. Y justamente es por una de las cosas que quiero ver es lo que relatas alrededor del río Ganges. Eh, Debo decirlo, mi esposo, Emma, él no tiene tantas ganas de ir por otras razones en las que está relacionado ahí con la cultura de la India, pero eh, creo que un poco lo que nos presentas, y bueno, vemos como esas distintas caras o esas distintas perspectivas de cómo se puede ver el tanatoturismo. Incluso, por ejemplo, antes de entrar acá a la sesión de podcast, hablábamos un poco de Auschwitz, se me fue Auschwitz, la lengua, Auschwitz, Auschwitz, Polonia. Hiroshima, exacto. El memorial de 9/11, que también está en Estados Unidos. Y bueno, eso es un poco más relacionado como, sí, como con lo que mencionabas de ese turismo No, ceremonial y memorial, también de los espacios, ¿no? tal cual. Eh, Me gustaría entonces que ahora sí hablemos un poco de Día de Muertos, porque este en particular tiene sus contrastes. Para algunos es tanatoturismo, pero para otros es más enfocado plenamente en turismo cultural, porque es además patrimonio cultural de la humanidad. Total. La forma en cómo se da, pues mucha gente no siente que no entra del todo en la categoría de turismo oscuro.
porque No, como decíamos ahorita es una celebración, entonces sí. es extraño. Sí, pues justo yo me voy contigo a la India, Pau. También tengo muchísimas ganas, nos vamos juntas. Hay que planear eso Vamos, porque perfecto, me encanta. por acá yo creo que mi esposo tampoco que sea muy fan de ir a ver ese tipo de cosas. Pero bueno, y pues sí, o sea, nada más antes de entrar a full al tema de México, aquí sí quiero hacer esa acotación, porque tienes mucha razón de ese turismo oscuro, por así decirlo, de que hay mucha gente que sí va por, no sé si decir morbo, pero sí por curiosidad, a Auschwitz, a la India, a ver cómo queman los cuerpos en el río Ganges, a esta parte del 9/11 para ver dónde se cayeron las Torres Gemelas. Y por un lado, sí es como creo que el ser humano somos tan curiosos de tratar de entender, por un lado, Sí, pero también por otro lado, también estos lugares son de memoria para que no se nos olvide lo que pasó. Entonces, eso también es como importante. He tenido la oportunidad de ir, por ejemplo, al Museo de Memoria de Washington o al Museo de Memoria y Tolerancia en México, que tiene que ver justamente con todo este tema del holocausto, que es parte también del tanatoturismo. ¿Por qué? Pues porque también es entender la historia y de todos esos genocidios que se han dado pues en este mundo. Y a mí me ha tocado ver gente judía, gente homosexual, gente que perdió familiares y a pesar de que ya pasaron tal vez un par de generaciones, que le sigue doliendo como si hubiera sido ayer y que para ellos son ese espacio para honrar a las personas, para recordarlos, pero sobre todo justamente para conectar con esa parte humana. Y el otro lado, los que no tuvimos a esas personas que murieron en los campos de concentración o algo así, yo creo que sí tenemos esa parte curiosa de conocer y de entender, pero creo que esto tiene como objetivo lo más importante, que no se nos olvide, que no se nos olvide y eso me parece que es mágico, que eso me parece que es un mensaje bien, bien poderoso. Y bueno, sí, ahora sí dicho esto, nos centramos a México que sin duda yo soy orgullosamente mexicana y amo profundamente mis tradiciones. Desde hace mucho tiempo, este tema de Día de Muertos me llamó mucho la atención, los altares, los colores, los aromas. Sin embargo, sí he de decir, lastimosamente, que yo creo que gracias a Coco y que creo que gracias a la gente 007 con el desfile de Día de Muertos que salió en la sí, película, potenció, y potenció a nivel mundial y mucha gente nos volteó a ver y eso ha provocado afortunadamente que en esos días venga la gente a visitar México. Son evidentemente rituales y son celebraciones que llevan cientos de años. Eh, no me voy a poner aquí a la polémica de si Día de Muertos nació en Michoacán, en Oaxaca, que si la Catrina es de aquí o de acá, que quién fue primero, que quién puso el huevo primero, no, no importa, sí, creo que no importa, sino realmente lo que significa. Y lo que significa justamente es ese marco espiritual supremamente significativo que aborda la honra, el agradecimiento y la trascendencia. ¿Y qué pasa ese día? Y aquí se los voy a decir para los que no lo conozcan. Para mí esto fue relativamente nuevo. 27 de octubre se honra a las mascotas trascendidas. Entonces ya les ponemos altar a las mascotas. El 27 de octubre, que es un poco antes. El 1 de noviembre es a los santos inocentes, que en general es a los niños. Y el 2 de noviembre es para los adultos, para los fieles difuntos. ¿Qué hacemos nosotros? Ponemos un altar, ponemos una ofrenda, en realidad se llama ofrenda, no es un altar de muertos, es una ofrenda. ¿Por qué? Porque ahí nosotros ofrendamos. Ofrendamos comida, ofrendamos las flores de cempasúchil, la vela, agua. Hay muchos elementos que tienen que estar dentro de esas ofrendas. Por ejemplo, el agua es por el largo camino que recorren para venir a visitarnos, porque wow, los mexicanos tenemos la creencia que esos días vienen nuestros seres queridos desde el Mictlán, que es prehispánico, sí,
a visitarnos y que cruzan justo lo que decías, ese puente para venir a vernos. Entonces, pues ponemos nuestra ofrenda de muertos que tiene flores de cempasúchil, que son estas flores naranjas y moradas, que tienen un olor muy particular y que solo se dan en esta época del año. Y seguramente han visto en Instagram y en otras redes que hay incluso campos y la gente ya se va a tomar fotografías y videos ahí porque es espectacular, o sea, es Sí, hermoso. El olor es particular, a ver, no es feo, pero huele diferente a cualquier otra flor y eso es justamente para que las almas huelan y se guíen. Las velas es para la luz y para que lleguen y para también tener esa conexión espiritual con ellos. Las velas tienen esa flama, esa conexión y ese calorcito espiritual. El agua para que tomen después de un largo camino. Se les hace su comida favorita porque en teoría se les da permiso para probar otra vez los alimentos que más les gustaban, se ponen sus objetos favoritos, evidentemente se pone la fotografía, entonces, es algo súper lindo en el sentido justamente de abordar esa honra y de nosotros sentir y pensar y creer, y yo sí lo creo, de verdad lo creo genuinamente, que sí es esos días donde yo lo siento más cerca y nos vienen a visitar. Hay lugares que son muy tradicionales, como te decía, Oaxaca, Michoacán, donde todavía llevan las festividades a otro nivel. Ahorita ya en muchas casas en México ponemos las ofrendas de muertos, pero hay lugares donde justamente vas a visitar los cementerios. La gente va a las criptas, a las tumbas de sus seres queridos, y ahí se quedan a pernoctar toda la noche, les cantan, les llevan su comida, se ilumina todo de velas y pues también ya turísticamente hay tours justamente como para reconocer esto. Está Pátzcuaro, que también está todo este tema de las lanchas que cruzan a la isla. Hay como demasiado, demasiado, y te digo, afortunadamente ya también se hace el desfile de Día de Muertos y de Catrinas sí. justamente por esos días. Entonces, la Ciudad de México se llena de turismo, se llena de color, se llena de sabor, se llena de cultura y pues de mucha, mucha trascendencia. Pero justamente nosotros no lo vemos ni turismo oscuro, ni lo vemos como algo morboso, ni nada. Al contrario, lo vemos justo como una celebración. ¿De qué? De que nuestros seres queridos vienen a visitarnos. Uy, no, es que, miren, de todas las veces que he ido a México, incluso el año pasado que estaba allá, nunca he podido dar con un día de muertos. Y estoy así con esa deuda emocional y de vida que en algún momento espero poder hacer. Recuerdo que el año pasado que estaba justo para esas épocas allá, eh, justo me tocó viajar y bueno, lo que decía de las flores de cempasúchil, me encantaba y ahí luego terminé comprando varios ornamentos y bueno, incluso una jalea, me acuerdo una mermelada súper rica de cempasúchil. Uh -huh. Y bueno, alguien sí me llegó a contar en algún momento el año pasado, que no sé si sea así, pues ya nos contará si no, que Día de Muertos, a raíz de todo lo que pasó con el agente 007 y Coco, principalmente con lo del agente 007, y luego Coco lo reafirmó, mucha gente también empezó a ver o a conectar más con sus raíces, porque lo veían como algo, o sea, subestimaban y sentían que era algo como de las clases menos favorecidas, ¿no? Entonces lo veían algo, eso es lo que me explicaron a mí, yo no sé si sea Era tan más de cierto. pueblos, era más de pueblos. Como te decía, era como más de pueblos pequeños que vivían esta parte. Sí, Lo que pasa es que, o sea, a ver, sí, Coco, sobre todo Coco, no nada más a nosotros los mexicanos, sino yo creo que fue un fenómeno a nivel mundial de enseñarnos a conectar, a recordar y sobre todo a no olvidar a nuestros seres trascendidos. 100%, me encanta, de verdad. Porque te explica perfectamente lo que yo les decía, el del Mictlán, porque las almas cruzan al Mictlán, son 9 niveles diferentes y se supone que el alma se tiene que ir ganando ese pase al Mictlán.
¿no? A la vida eterna, lo que le dicen así. Están los alebrijes, los perros, siempre dicen que cuando mueres te recibe un perrito, una mascota, para ayudarte a cruzar por el Mictlán. Por eso en Coco se muestra a Dante, a este xolo, a este perrito xoloscuincle, que es un perro muy endémico de México, este, para que vayas cruzando y que tienes diferentes pruebas. Incluso ahorita yo acabo de ir, en estos días justo, ya hay experiencias inmersivas en Ciudad de México para que conozcas esta parte cultural también. Entonces, justo fue una que se llama Mictlán y te van pasando justamente como por los 9 niveles y te los van explicando perfectamente bien hasta ese tema de trascendencia. Pero al final, creo que también la muerte se trata mucho de los que nos quedamos aquí, de lo que queremos entender. Entonces, justo surge todo este tema de las ofrendas y de esa celebración para conectar. Que eso, sin duda, si no han visto Coco de Pixar, por favor, se lo suplico, véanla. Hay muchos que Sí. lloramos con esa película porque por todo lo que representa, por todo lo que explica, y creo que se entiende perfectamente bien que es el Día de Muertos para nosotros. El agente de 007 más bien lo que nos dejó fue la tradición, el color, la fiesta, y pues las catrinas gigantes y todo eso, y entonces se empezó justamente a hacer este desfile acá en Ciudad de México, que ya se hace cada año, y que ahorita además, pues como somos los mexicanos que decimos que no tenemos llenadera y que queremos siempre más, 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 ya hay varios desfiles, que sí ya hay uno de zombies, que sí ya hay de Día de Muertos, que sí ya hay de catrinas, que no sé qué, más las experiencias que te dan, más los tours por los museos, más que si quieres justamente ir a Michoacán a vivirlo. Michoacán de verdad es espectacular, es cuando también empiezan a llegar las mariposas monarcas, que son estas mariposas naranjas, o sea, es una locura. Oaxaca obviamente pues también Sí. se habla de tema de portales, o sea, ya también hay cosas ya más espirituales y es un temota, la verdad es que es un tema bastante, bastante, bastante grande y obviamente también Estado de México, hay muchos lugares en México que se celebra. Antes, efectivamente, como bien dices, está más acotado a la gente que no dejaba morir la tradición y gracias por eso. Gracias a esas personas que no dejaban morir esa tradición y ponían sus altares. Y eso yo ponía mi altar desde antes de Coco, pero ahora creo que le pongo más cariño y más interés desde eso. Y bueno, ya como tanatóloga todavía me parece muy importante. Hay, por ejemplo, hay una, eh, pues una leyenda que se dice que a nuestros muertos no los debemos de poner en el altar, eh, bueno, en la ofrenda el primer año, porque el alma sigue trascendiendo. Sin embargo, a mí me lo preguntaron muchas veces, y esto lo quiero comentar porque me lo preguntaron muchas veces, porque a lo mejor el ser querido falleció hace 2 o 3 meses o 6 meses. Yo les decía, a ver, ¿qué es lo que te nace? O sea, dejemos muchas veces las supersticiones a un lado de que si pongo mi altar o de si voy al cementerio, le estoy llamando a la muerte o es de mala suerte o eso. No, o sea, quitémonos esas supersticiones de la cabeza y mejor honremos a nuestro ser querido y recordémoslo siempre con amor y con cariño. Hay gente que no está lista todavía para poner en la ofrenda, pero porque es un tema confrontativo. Hay otros que me dicen, yo ya lo quiero honrar, yo ya quiero prepararle su camino. Yo, o sea, es también esa necesidad de quiero que me venga a visitar. Entonces, ay, es una cosa bien bonita. Uy, tantos, podríamos hacer solo un capítulo de Día de Muertos. Sí, Sí, y de definitivamente. 1 hora. Sí, sí, sí. En últimas, algo que me ha dejado esta conversación es también que, a ver, el turismo es muy antropológico en general, es muy desde las emociones del ser humano, de entender de los comportamientos, entender las culturas, entender la misma biodiversidad y la naturaleza, pero el tanatoturismo creo que le da como un sentido un poco más profundo de ese entendimiento y es un poco lo que hemos hablado también en todo el episodio. Y me gustaría como ya para ir cerrando, eh, Miro. ¿cómo, cómo podríamos, eh, desde el hacer el turismo, o sea, desde los mismos agentes de viajes, operadores turísticos, guías, cómo podrían hacer
mejor las prácticas relacionadas con tanatoturismo. Y también desde el punto de vista del viajero, algunos 3 tips para vivir o desarrollar o viajar si quieres hacer tanatoturismo. Mira, yo creo que primero, cuando vayamos a visitar estos lugares, lo primero y que a mí me parece fundamental es tener mucho respeto, mucho, mucho, mucho respeto. Hay gente, sobre todo en Día de Muertos y eso, que están, o en la India cuando están quemando el muerto, pues que al final, a ver, una cosa es que lo veamos de una manera tal vez distinta, pero el momento es trágico, es triste, es doloroso, entonces hay que tener muchísimo respeto y también una apertura espiritual sin juicio. El respeto me parece fundamental, tanto para los operadores y los profesionales de turismo, como evidentemente para el turista. En segundo lugar, creo que también es muy importante entender y conectar con el sentido del lugar, su simbolismo, porque creo que también eso guarda una narrativa muy, muy profunda. Entonces, conectar con ese sentido, entender, preguntar, leer, es también como muy importante para estar muy preparados y para dar la información también certera, ¿vale? Y creo que el tercero es justamente cómo integras, y eso me gusta, ¿eh? Este me gusta, cómo integras esa experiencia que viviste al crecimiento personal. Cómo lo vives y cómo también te metes en esa introspección, te digo, de si vas a Auschwitz, entender y cómo lo vas a integrar en tu vida para que eso no vuelva a suceder, para tratar de evitar ya estos temas pues, de racismo, de discriminación, de que somos diferentes, etcétera, etcétera, y que si tú eres judío, pero yo soy católico, pero yo soy espiritual. No, o sea, somos seres humanos y se acabó. Este, o si vas justo a Día de Muertos, lo que te digo, entender, obviamente, pues procurar, si vas a un cementerio, seguir los caminos, guardar silencio, escuchar, porque hay gente que está honrando ahí a sus muertos. Entonces, pues yo creo que cuando tú integras esa experiencia, este tipo de turismo puede convertirse en una herramienta también de sanación y de Uf, sí. autodescubrimiento que también nos lleva a una conciencia y a una gratitud muy, muy, muy profunda. Wow, Liz. Bueno, me ha tocado profundamente este tema y también creo que he descubierto otra perspectiva de esta tipología de turismo. Y gracias de verdad por compartir este tiempo, este espacio para hablar de este tema de verdad tan profundo. Es que creo que ojalá todos escucharan, todos los oyentes de Conexión Turismo escucharan este capítulo hasta el final porque definitivamente creo que se llevan 1 o 2 aprendizajes allí para poder operar y desarrollar también este tipo de turismo y integrarlo, como dices, también a nuestra vida diaria también. Gracias, Liz, de verdad. Gracias por compartir en Conexión Turismo. Yo muy feliz, muchas gracias a ustedes por la invitación, muy honrada y pues bueno, a ser felices y a vivir, que para eso venimos a este mundo. Sí, y a las que nos escuchan, gracias por escuchar hasta acá. Recuerden escuchar el capítulo anterior y conéctense también a @conexión turismo para más capítulos. Compartan también este tipo de capítulos y déjenos sus comentarios que siempre los estamos allí leyendo. Un abrazo y chao. Bye, muchas gracias.